Bienvenidos a la clase de hoy, es módulo 4, sobre la presión arterial y otras presiones. Hoy vamos a hablar un poco de lo que son los fluidos. Vamos a hablar también de hidrostática e hidrodinámica y sus diferencias. Y vamos a hacer un principal énfasis en lo que es hidrostática. Bien, cuando hablamos de fluidos, estamos hablando de un material que se puede adecuar al recipiente que lo contiene, ¿sí? Y tiene una cierta libertad en sus moléculas. Los fluidos no solo son los líquidos, sino que también son los gases. Entonces, siempre que estamos hablando de movimiento de fluidos o de fluidos quietos o estáticos, vamos a hablar no solo de los líquidos, sino también de los gases, ¿sí? Como es en el caso superior izquierdo, donde tenemos fluido en movimiento, ¿sí? Los casos de la izquierda que tenemos en el caso superior un fluido que es el aire y en el caso inferior un agua. En ese caso se están moviendo. Entonces ahí estamos hablando de hidrodinámica. Son los casos. Uno habla mucho de presión cuando ve fútbol, por ejemplo, que no es otra cosa que hacer fuerza, ¿sí? En un área determinada. ¿Sí? En la física es lo mismo. Es la fuerza que ejercemos sobre una unidad de área. Una persona que trabajó mucho sobre presiones es la que está en la imagen de abajo, que es Pascal. Por eso la presión va a ir en pascales. La fuerza en Newton y el área en metros cuadrados. Obviamente estas son las unidades que vamos a tener que utilizar para obtener Pascal. Pero además de Pascal vamos a tener otras unidades relacionadas con Pascal. Esto es similar a unidades métricas. Por ejemplo, nosotros hablamos de un kilómetro cuando tenemos 1000 metros. Acá estamos hablando de un kilopascal cuando tenemos 1000 pascales. De la misma forma, tenemos 10 hectopascales o 100 decapascales. Eso es siempre que estamos hablando de 1000 pascales. Ahora, un pascal es igual a 10 decipascal, 100 centipascal, 1000 milipascal. Lo mismo pasa con metro. Un metro, 1000 milímetros. Bien. También para hablar de fluidos vamos a tener que utilizar densidad y peso específico. Sobre todo densidad. Cuando hablamos de densidad, hablamos de la masa que tiene el objeto en el volumen, ¿sí?, que ocupa. La densidad puede variar dependiendo del estado de agregación, que se puede ver, por ejemplo, el hielo en el agua. También varía de acuerdo a la sustancia que tenemos, que por ejemplo tienen diferente densidad el agua y el aceite. En unas diapositivas posteriores vamos a ver el principio de flotabilidad y por qué sucede esto de que se forman diferentes capas de líquido o mismo de una misma sustancia en sus diferentes estados. En cuanto al peso específico, ya no es la masa, sino que es el peso, es decir, lo vamos a tener que poner en Newton. Bien, cuando hablamos de principio de Pascal, hablamos de que la presión en un fluido se va a distribuir, ¿sí? Es muy importante entender el principio de Pascal, si lo ven desde la parte de práctica médica, como el líquido amniótico. El líquido amniótico lo que va a hacer es una distribución de presiones para que el feto dentro de la madre no se afecte. Si se llega a afectar, pueden llevar a patologías. La idea del principio de Pascal es que la presión ejercida en un punto se va a ver reflejada en otro punto, como vemos a la derecha y arriba, donde tenemos una prensa hidráulica. Vamos a hablar con más detalle en otra diapositiva de la prensa hidráulica, pero hay que entender que la presión que estamos haciendo, por ejemplo, en el émbolo de la izquierda, va a haber una modificación en el émbolo de la derecha. Eso no significa que la presión que estamos haciendo a la izquierda se dé únicamente en el émbolo de la derecha, sino que ocurre en todas las paredes. Pero el émbolo de la derecha es móvil y las paredes no. También vamos a hablar de teorema fundamental de hidrostática.
Seguramente muchos fueron a una pileta y trataron de tocar el piso de la pileta con las manos y sentían mayor presión en sus oídos. ¿Qué es lo que sucede, por ejemplo, el caso A con el caso B? Una persona que está nadando en la superficie siente menos presión por el agua que una persona que está intentando tocar el suelo de la pileta. Esto es así porque la diferencia de alturas en un líquido genera una alteración en las presiones, es decir, una diferencia en las presiones. Ahora, si nosotros la pileta la tenemos a la misma altura que una persona que no está sumergida, la persona que está sumergida va a sentir más presión, que es el caso comparado de B con C. Entonces, la densidad de aquello que tenemos arriba también va a importar cuando estemos hablando de las presiones. No es solamente la altura, no es solamente la densidad, sino ambas cosas. Esto es muy importante también a la hora de colocar un suero. Si nosotros no colocamos el suero a un rango de altura determinado, podemos obtener o una mayor presión que la deseada o una menor presión de la deseada. Todos los ejercicios que tienen de hidrostática se resuelven por lo que es teorema fundamental o principio de Pascal, o los que son de flotabilidad, que lo vamos a ver más hacia el final. Bien. Ahora, las personas que están sin agua por encima también tienen un fluido que es el aire. Y el aire llega hasta donde está la atmósfera. Ahora pasa que cuando vamos a una montaña, nosotros sentimos una diferencia en las presiones. ¿Sí? Cuando vamos a una montaña tenemos una menor columna arriba. Esa presión es la presión que nos está haciendo la atmósfera, a la que vamos a denominar una atmósfera. Esa una atmósfera es equivalente a 101.325 pascales o 101,3 kilopascales. Cuanto a mayor altura estemos sobre el nivel del mar, menos será la presión atmosférica. Un experimento que se hizo con mercurio, ¿sí?, fue hecho por Torricelli e indicó que la varilla de mercurio subió 76 centímetros, cuando en el otro extremo, que ahí lo ven como dos puntos azules, se encontraba a la presión atmosférica. Esos dos puntos tienen la misma altura y están en el mismo líquido. O sea, tienen la misma densidad por ser mercurio y tienen la misma altura. La diapositiva anterior les dije que la presión dependía de la altura y la densidad del líquido. En este caso es la misma altura, la misma densidad, o sea, el mismo líquido. Lo que vamos a tener ahí es la misma presión. La presión que está en el punto de la izquierda es la presión atmosférica, o sea, una atmósfera. La presión del punto de la derecha tiene que ser la misma, pero arriba no está abierto a la atmósfera, sino que tiene una columna de mercurio. Esa columna mide 76 centímetros, que es lo mismo que 760 milímetros. Por lo cual, como esos dos puntos están a la misma altura y en el mismo líquido, tienen la misma presión. Entonces, esos 76 centímetros de mercurio son equivalentes a una atmósfera, o equivalentes a 100.325 pascales, o equivalentes a 760 milímetros de mercurio. Todas las unidades que están viendo ahí con sus respectivos números son equivalencias. Bueno, vamos a hablar un poco de lo que es la presión absoluta y manométrica. La diferencia es que la presión absoluta es la presión teniendo en cuenta la presión atmosférica, que en la gran mayoría de los casos nosotros vamos a sumar la presión atmosférica a lo que sería nuestra presión debida al líquido. En cambio, la presión manométrica es la presión sin tener en cuenta la presión atmosférica. ¿Por qué es que en la mayoría de los casos? Porque hay situaciones, como esta que vemos acá, que está en el libro de Wilson, donde hay puntos que están por encima de la atmósfera. Vemos en el caso de la izquierda, donde las superficies expuestas a la atmósfera, como es la cruz verde
o las superficies que están a la misma altura que una superficie expuesta a la atmósfera, como la otra cruz verde, tienen la misma presión, por el hecho de estar en el mismo líquido a la misma altura. En cambio, la cruz roja que estamos viendo aquí a la izquierda, lo que tiene es una presión menor que las cruces verdes de abajo, por el hecho de que está a una menor profundidad en el líquido. Si las dos cruces tienen una presión igual a la atmosférica y la cruz roja tiene una presión que es menor a la atmosférica, estamos hablando de una presión subatmosférica. Lo mismo pasa en el ejemplo de la derecha. Tenemos una cruz por encima de la presión y otra por debajo. La cruz que vemos ahí que está por debajo de la presión atmosférica va a tener más presión, es un punto de mayor presión. En cambio, la cruz que vemos por encima, que está en la parte superior del recipiente, va a tener una presión menor que la atmosférica, por el hecho de que tiene menos profundidad en el líquido. Bien. También vamos a tener lo que son tubos en U. Los tubos en U son una aplicación muy interesante para lo que es hidrostática, y la idea es que se cumpla lo mismo, que en el mismo líquido, a la misma altura, tengamos la misma presión. Y en este caso vamos a verlo aplicado a un ejercicio. Me dice, un tubo en U de la figura contiene en su interior dos líquidos de densidades 800 kilogramos sobre metro cúbico y 1000 kilogramos sobre metro cúbico respectivamente. Calcule la diferencia de alturas entre las superficies libres. Bueno, lo primero que voy a hacer es elegir dos puntos a la misma altura. Esos dos puntos van a tener la misma presión. Los puntos son los señalados ahí, alfa y beta. Alfa y beta son dos puntos en el líquido A. El líquido A y el líquido B son inmiscibles, es decir, no se mezclan, forman una interfase. El punto beta está en la interfase entre A y B. Ambos puntos, al estar a la misma altura, tienen la misma presión. Esa presión es debida a la columna de líquido que tienen arriba y la presión atmosférica. Como ambos tubos están abiertos a la atmósfera, lo que vamos a hacer es sacar la presión atmosférica porque la simplificamos. Ahora nos queda gravedad por densidad por altura en ambos casos. Podemos simplificar la gravedad. Simplificando la gravedad nos queda densidad por altura de A es igual a densidad por altura en B. Nosotros tenemos las densidades, la de A es 1000 kilogramos sobre metro cúbico, que podría ser agua. No tenemos la altura de la columna de A. Tenemos la densidad de B, que es 800 kilogramos sobre metro cúbico, que tranquilamente podría ser aceite. Y tenemos la altura de B, que aquí la puse en metros. Fíjense en el gráfico que aparece en centímetros. 7 centímetros, 0,07 metros. Lo que hacemos ahora es despejar. Pasamos el 1000 dividiendo. Y nos queda 800 kilogramos sobre metro cúbico por 0,07 metros dividido 1000 kilogramos sobre metro cúbico. Esto nos da un resultado de 0,056 metros, es decir, 5,6 centímetros. Esa es la altura de la columna que hay en A. Pero a mí me preguntan la diferencia de altura. Como me preguntan la diferencia de alturas, lo que vamos a tener es una resta. Porque la altura de B es 7 centímetros y la altura que tenemos sobre el punto alfa en A es de 5,6 centímetros. La diferencia que hay entre uno y otro es de 1,4 centímetros, que es la diferencia entre las superficies libres. Bien, ahora vamos a ver un ejemplo con un manómetro. En este caso, el manómetro de la figura posee en su interior mercurio. Y me preguntan la presión del gas encerrado. En el gráfico de la izquierda le puse una altura de 15 milímetros. Es decir, la profundidad con respecto a la superficie libre en el punto azul es de 15 milímetros. Recordemos que esto en el interior tiene mercurio.
Ese punto, que está a 15 metros de la superficie, también está en contacto con el gas a presión P. Ese gas, en ese punto, va a tener la misma presión que toda esa columna de mercurio que vemos a la derecha. Lo que va a suceder acá es que, debido a que la presión atmosférica es 760 milímetros, nosotros podemos saber la presión en este punto azul teniendo en cuenta la altura. Recuerden que esto es mercurio, por eso podemos hacer esto. Si tenemos en la superficie 760 milímetros de mercurio, vamos a tener 15 milímetros más hasta ese punto. ¿Sí? La diferencia ahí es de 15 milímetros de mercurio. Entonces, vamos a usar 760 más 15, que nos daría 775 milímetros de mercurio. Algo muy interesante que tiene el mercurio es que toda la atmósfera que tenemos nosotros arriba son equivalentes a tener solamente 76 centímetros de mercurio arriba. Acá vamos a hablar un poquito de lo que es la prensa. Hablamos que se va a cumplir el principio de Pascal acá, que las presiones se van a distribuir por el fluido y todas las fuerzas aplicadas sobre el primer émbolo van a verse en las fuerzas recibidas en el segundo émbolo. Siempre es importante saber que estamos trabajando con el área. La mayoría de los ejercicios presentan émbolos circulares. Entonces, si les dan el radio o el diámetro, uno tiene que ir a buscar el área para trabajar ya con sumatoria de fuerzas sobre área. Y otra cosa importante es cuando nosotros movemos el émbolo, desplazamos un volumen del líquido. Ese volumen se va a ver desplazado hacia el otro lado. Cuando nosotros desplazamos un volumen del líquido, ese volumen desplazado aparece en el otro lado. Si los émbolos son diferentes, vamos a tener diferentes superficies. Entonces, la altura desplazada también va a ser diferente. Por lo cual vamos a utilizar, como indica en la parte izquierda, esa igualdad del volumen en el primer émbolo, que debería ser igual al volumen que se desplazó al segundo émbolo. Los volúmenes tienen que ser iguales, los volúmenes desplazados. Lo que puede llegar a ser diferente es el cambio de altura, ¿sí? O el desplazamiento del émbolo, y la sección. Si ya la sección de los émbolos es diferente, su desplazamiento también va a ser diferente. Vamos con otro ejercicio. En su barómetro original, Pascal usó agua en vez de mercurio. Y me dicen, el agua es menos densa que el mercurio, así que el barómetro de agua tendría mayor altura, menor altura o la misma altura. Bueno, como nosotros vamos a trabajar acá con un líquido que va a tener, en este caso, menos densidad, lo que vamos a tener es, para tener la misma diferencia de presión, como la densidad y la altura se multiplican, como la densidad es menor, la altura va a tener que ser mayor, para compensar la poca densidad. Por lo cual, va a tener mayor altura. Y el punto B me pregunta, ¿qué altura tendría la columna de agua? Bueno, nos piden calcular con agua, o sea, la densidad 1000 kilogramos sobre metro cúbico, la diferencia de presiones tal que de la presión atmosférica. Entonces, reemplazamos la diferencia de presiones por la presión atmosférica, la densidad por la densidad del agua y la gravedad. Pasamos dividiendo densidad y gravedad para que nos quede la altura. Y obtenemos así una altura de 10,32 metros. Es decir, 10,32 metros en un barómetro de agua. En uno de mercurio eran 76 centímetros. Ven que hay una diferencia y el del agua presenta una mayor altura. Bueno, vamos a hablar un poquito de flotabilidad. La flotabilidad tiene como propiedad la utilización tanto en fluidos líquidos como fluidos gaseosos. Por ejemplo,
el Zeppelin que tenemos flotando en aire también cumple con los principios de flotabilidad. Eh, la flotabilidad fue descubierta por Arquímedes hace muchísimo tiempo y descubrió que cuando sumergimos un cuerpo, ese cuerpo va a sentir el peso del fluido desplazado. Es decir, nosotros al sumergir un cuerpo va a surgir una fuerza que es la fuerza de flotabilidad. Y esa fuerza de flotabilidad va a ser igual al volumen del fluido desplazado. Ahora tenemos tres situaciones. ¿Por qué? Hay objetos que se hunden y hay objetos que flotan. Y hay otros objetos que quedan en el medio. Todo depende de esa fuerza de flotabilidad o peso del líquido desplazado y del propio peso del cuerpo. Nosotros acá vamos a ver las tres situaciones. En ambas lo que hago en el segundo renglón es simplificar la gravedad y el volumen. El volumen del líquido desplazado siempre es igual al del objeto. Y la gravedad siempre es la misma. Por lo cual nos va a quedar solamente la densidad. Entonces, podemos determinar que si un cuerpo flota en una sustancia o no, depende de su densidad. Por ejemplo, el agua y el aceite van a generar dos fases. El aceite por encima. ¿Por qué? Porque su densidad es menor que la del agua. Ahora, si tenemos agua líquida y agua sólida, tienen diferentes densidades. La densidad del agua sólida es menor que la del agua líquida. Por eso el hielo flota. Bien, esto está bien detallado en lo que es el Wilson y también en el aula virtual van a tener dos actividades interactivas muy interesantes. Bueno, esto fue todo por hoy. Por favor, la cantidad de preguntas que quieran. Muchas gracias.